La idea de ser seres tecnológicamente aumentados o mejorados es muy atractiva. Después de todo, ¿a quién no le gustaría cambiar algo de sí mismo? Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos hoy Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Y hoy conversamos sobre las propuestas del transhumanismo, o la idea de que los adelantos cibernéticos, biológicos, los adelantos en la medicina y la robótica, en definitiva los adelantos científicos, pudieran ayudar a crear seres humanos mejorados, aumentados, en algunos casos con una mejora tal que podrían alcanzar la eternidad. Sí, esa es la propuesta y hablaremos en el día de hoy acerca del transhumanismo. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra y escucha Entre Amigos con Gerson García en YouTube, Spotify o Apple. También quisiéramos invitarte a que compartas nuestra conversación en tus redes sociales. Nos haces un gran favor si dejas saber a otros y permites a tus amigos y seguidores participar de esta conversación y de este tiempo juntos. Hola Elsa, ¿cómo estás? Bien, Gerson, ¿qué tal? Bien, disfrutando del verano, un verano medio loco por acá donde yo me encuentro, aunque he tenido la oportunidad últimamente de tener tiempo de vacaciones y de salir un poquito, de experimentar la playa, el sol y también hasta terremotos he experimentado en estos días, así que... ¿Regresaste enterito? Enterito, solamente tembloroso nada más, tembloroso. Muy bien. En el día de hoy vamos a hablar de algo que nos llama la atención, a mí particularmente me llama la atención y estaba recordando que en una ocasión que tuvimos conversaciones acerca de este mismo tema, el transhumanismo, cuando yo lo mencioné por primera vez, yo creo que tú abriste los ojos y pensaste que había perdido la cabeza, porque el transhumanismo propone que los adelantos científicos, particularmente en el ámbito de la computación, la intersección entre la biología y la medicina y la robótica, pudieran ayudarnos a los seres humanos a crear una humanidad aumentada, mejorada y en algunos casos perpetuar la vida de tal manera que se proyectaría verdaderamente hacia la eternidad. Y claro, eso parece cosa de ciencia ficción y parece cosa realmente desconectada de nuestro diario vivir. Y sin embargo, en el día de hoy, comentamos un artículo que se publica en la revista norteamericana Christianity Today, de un reconocido teólogo, Miroslav Volf, quien dice que el transhumanismo quizás desafía algunas premisas de la fe cristiana. Es decir, este teólogo europeo se lo está tomando en serio al punto de escribir un artículo que tú y yo hemos tenido la oportunidad de leer. Bueno, para empezar, me dio gusto, me sorprendió, pero me dio gusto que una revista como Christianity Today esté abriendo sus puertas, invitando a participar editorialmente a un teólogo de la talla de Miroslav Volf, ¿no? Un teólogo que es el jefe de la Escuela de Teología en la Universidad de Yale. Así es. Muy, muy renombrado, una persona que incluso en su artículo, ¿no?, habla de que ha conversado con el exministro británico Tony Blair. Entonces estamos hablando de una persona que tiene una visión muy global, no solamente acerca del cristianismo, pero acerca de los sucesos más importantes por los cuales está atravesando la humanidad. Por un lado, Miroslav Volf lo he considerado, respetado mucho porque él habla acerca de temas que tienen que ver con la justicia social, ¿no? Con la necesidad que hay en el mundo de extender esa mano, esa palabra, esa acción de bondad, de generosidad, de caridad hacia el más necesitado, hacia el hambriento, hacia las personas que muchas veces se encuentran en las sombras de la sociedad. Y Miroslav Volf, hablando ahora acerca del transhumanismo, inclinándose hacia un tema que parece más del futuro, de la tecnología, ¿no?, de la ciencia ficción, sí. Me llamó mucho la atención y lo recibí con mucho agrado.
todavía estoy pensando dónde voy a caer, si del lado de él o no, o mitad y mitad, como algún amigo Bueno, nuestro. yo me siento un poco mal, déjame confesarte. Mal, Porque, yo pensé que te sí, hubiera no. encantado No, esto. el artículo me encantó, pero lo consideré una validación, porque cuando yo me atreví a mencionar por primera vez el transhumanismo como tópico y tema de reflexión, ustedes, mis compañeros, me miraron Sí, con una cara de ¿qué le pasó a este, no? porque esto lo hiciste hace más de 10 años, ¿eh? Empezaste incluso un blog Sí, así es. que hablaba de esto mismo. Hablaba de eso. Y lo hice porque creo que ya desde hace algún tiempo los seres humanos han visto este potencial que la tecnología nos ayude a ser mejores seres humanos, de alguna manera, por lo menos en nuestra capacidad en el ámbito de lo físico, en la fisicalidad, en el pensamiento, ¿verdad? Y constantemente la tecnología va en esa dirección. Ahora tenemos la asistencia, muchos de nosotros, de la inteligencia artificial que nos ayuda a crear cosas, a pensar cosas, a ordenar nuestras ideas, ¿verdad? Y que incluso nos sugiere algunas posibilidades cuando le preguntamos, ¿verdad? Esta idea de que la tecnología nos puede dar una capacidad y nos puede hacer superiores de alguna manera como humanos, realmente, Elsa, ha estado en la mente del ser humano desde el principio, y de hecho el teólogo Walls en su artículo va al Renacimiento y menciona a Giovanni Pico de la Mirandola, ¿verdad? Un pensador renacentista medio oscuro que pone inmediatamente ahí la idea de que el ser humano tiene la capacidad de moldearse a sí mismo y que no es tanto la trascendencia eterna como esa capacidad lo que define la realidad del ser humano. Y últimamente, con los avances tecnológicos, muchos ya lo han visto como algo al alcance de la mano, ¿verdad? Ya hemos empezado a poner chips en los seres humanos para facilitar ciertas funciones neurológicas, hemos empezado a trabajar el tema de la robótica cuando alguien pierde un brazo o pierde una pierna, ¿verdad? Y estamos constantemente negociando esta realidad de que quizás la civilización, la tecnología, pueda mediatizar esta superación del ser humano, este transhumanismo. Así que es antiguo. Y ahora es inevitable realmente tener que hablar de esto y tener algún tipo de reflexión a la luz de la tradición cristiana y a la luz del Evangelio, me da la Yo impresión. creo que el artículo tiene mucha actualidad y me da gusto que el teólogo Wolf esté eh, haciendo hincapié acerca de la necesidad de pensar teológicamente sobre estos temas, porque tú lo has dicho, ¿no? Ya existen implantes cibernéticos, tecnológicos en el ser humano desde hace años, desde ponerle a una persona válvulas para que artificiales para que el corazón bombee mejor la sangre, chips en el cerebro, ¿verdad? Para que una persona que no tiene miembros, extremidades, ¿verdad? Brazos, piernas, puedan abrir y cerrar brazos mecánicos que se les han conectado. Desde ese punto de vista, pues la tecnología conectada a nuestro cuerpo, a nuestra biología, pues tiene muchas ventajas le damos la bienvenida como Y sociedad. no hemos ni siquiera mencionado la posibilidad de manipulación genética previa al nacimiento, No, ¿no? es que tiene este transhumanismo, este tema del transhumanismo tiene muchas vertientes, Muchas ramificaciones, ¿eh? muchas ramas, sí, Así muchas es. ramificaciones, como lo dices tú. Uno de estos es el que te estoy mencionando, ¿no? De la aplicación física de la tecnología en el cuerpo humano. El empezar a hablar la otra, las manipulaciones de la genética para decir, no, yo quiero a mi niño con ojos cafés porque así los tenía mi padre y para honrar a mi padre los quiero de ese color. O Y eso quizás pues, no los quiero ni oscuritos clasificación. ni con ojos café y manifestamos todo nuestro prejuicio racial y nuestro racismo y Sí. todas esas lacras que tenemos en nuestra cultura a veces, ¿no? Sí, También. la cosa está en eso que tú mencionaste muy a la ligera y de paso, de cierta manera, el querer extender la vida, incluso desde el punto de vista de que no nos llegue la muerte. Ya. Y ahí dice uno, bueno, yo creo que, como decía un pastor a quien conocí en mis primeros años de aceptar a Cristo como mi Salvador, él decía, tenemos que recordar que hay momentos en la vida de una persona que nos llega al final de nuestro ciclo, donde en vez de estar extendiendo la vida,
desde el punto de vista médico, estamos extendiendo la muerte. Así Y es. creo que es un momento en el cual tenemos que enfrentarlo, por duro que así sea, pero la muerte es parte de nuestra vida y de nuestra vida eterna más que Y nada. yo creo que ahí es donde viene la ambivalencia, como suele suceder en cualquier adelanto humano, donde inmediatamente vemos el beneficio y al mismo tiempo sospechamos de trágicas y terribles consecuencias, ¿verdad? Y esta ambivalencia del quehacer humano se aplica también a la idea del transhumanismo, porque a la hora de aliviar el dolor humano, a la hora de proveer movilidad para alguien que la perdió en algún accidente, a la hora de proveer la capacidad de ver, de sentir, ¿verdad? De paliar por alguna deficiencia física, por alguna enfermedad, incluso si es de nacimiento, congénita, vemos valor. Y de hecho es muy atractiva la idea para el ser humano de querer superarse y ser mejor. Y yo creo que todos hemos pasado por ahí, en algún momento, de la manera más trivial e incluso banal, la idea de que mi nariz no me gusta o no me gusta mi tamaño y mi altura, y quisiera añadir, como dice la Biblia, un codo, ¿verdad? Algunos centímetros más de alto no me vendrían más y algunos centímetros menos en la cintura tampoco me vendrían mal, ¿verdad? Y esta idea constante de esta inquietud por ser lo mejor y tener lo mejor, incluso en el ámbito más banal, y por supuesto validado por la idea de erradicar lacras, enfermedades, situaciones insostenibles para los seres humanos. Pero cuando llegamos entonces a la dimensión de la muerte, ¿verdad? Que es algo real, concreto, trágico para el ser humano. Y ahora la ciencia pudiera convertirse en esta manera de prolongar una vida transhumana, es decir, si mi cuerpo decae, pero mi cerebro está bien, o si yo pudiera transferir mi conciencia y mi ser completamente a una máquina, y a esa máquina, a ese cerebro electrónico, le pongo un chasis robótico y hago tal y cual cosa con la biomedicina y combino, entonces puedo prolongar la vida más allá de lo que es natural. Y creo que ahí es donde viene justamente la objeción del teólogo Miroslav Volf y su artículo, que dice, bueno, cuando hacemos eso dejamos de ser humanos, ¿no? Y eso, desde la perspectiva del Evangelio, es bastante problemático. Así es, yo creo que llega el momento en que podemos de cierta manera ir en contra de la voluntad misma de Dios para nuestras vidas, porque al tratar de extender la vida artificialmente, eh, más allá de lo que nuestra misma conciencia esté activa, eh, estamos de nuevo extendiendo tal vez la muerte. Y, y la Biblia misma nos dice, no podemos extender más allá ni, ni poner un pelo más en nuestra cabeza si Dios no lo permite, ¿no? Si no es la voluntad de Dios. Yo creo que empezamos a jugar incluso con ese lugar, ¿no? La rayita donde nuestro individualismo, nuestra alma, nuestra conciencia deja de ser. Sin embargo, tal vez nuestro cuerpo continúe vivo, de cierta manera, pero de una manera artificial, ayudado ya por mecanismos artificiales, científicos, tecnológicos. Y creo que la crítica teológica al transhumanismo que se hace en este artículo es muy acertada, en el sentido de que la belleza del ser humano no necesita ser trascendida. Es decir, Dios nos creó y en la narrativa de la Biblia, ¿verdad? El proceso de creación culmina con la creación del ser humano y una de las expresiones que se repite en una de las historias de creación que encontramos en la Biblia es que Dios vio que era bueno. Y aquí hay un llamado de atención del autor de este artículo a que esa belleza del ser humano, que proviene de Dios, de ser creación de Dios, no necesita trascendencia, que realmente hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y eso debería ser suficiente. Pues estoy recordando ahorita un versículo en Eclesiastés, ¿no? Creo que era el capítulo 8, donde dice que no hay hombre que tenga potestad o poder sobre el espíritu para retener el espíritu.
ni potestad sobre el día de la muerte y tampoco que no hay licencia en la guerra, dice, ¿no? Entonces, este versículo, si lo estoy interpretando correctamente, pues enfatiza que la vida y la muerte están fuera de nuestro control. A fin de cuentas, podemos invitar a nuestros colegas científicos y a aquellos ingenieros superdotados que desarrollan la tecnología más allá de lo que nuestra imaginación pueda concebir, pero a fin de cuentas nadie puede extender más allá de lo posible la vida. Y fíjate que creo que muchas veces reaccionamos no tan positivamente cuando la tradición cristiana, desde el Antiguo Testamento, enfatiza la materialidad de nuestra condición y presenta la materialidad como una proyección también de lo divino. Es decir, hay divinidad en la materialidad. Y yo creo que eso, yo no sé si por la influencia del pensamiento griego, ¿verdad? Y de la filosofía griega y del platonismo, siempre ha sido un tema de mucho debate en la Iglesia. De hecho, hemos proyectado, por ejemplo, la divinidad de Cristo, y en la Edad Media lo sentábamos en el trono al Cristo Rey, ¿verdad? Al Pantocrátor, ¿no? Con todo el poder y con toda la sublimación. En detrimento de entender la humanidad de Cristo, que parecía que no nos ayudaba mucho, ¿verdad? Y sin embargo la Biblia, en general, y cuando llega al Evangelio y en la persona de Cristo en particular, muestra la importancia de la materialidad. Es decir, desde la perspectiva cristiana, por ejemplo, la encarnación de Dios en Jesucristo afirma el valor del ser humano, de la materialidad del ser humano, ¿verdad? Así es. Y a veces se nos pasa de largo, pensamos en la proyección espiritual y no en el valor de la humanidad, de la materialidad, de la fisicalidad del ser humano, que, tal como es, sin ningún añadido. De la normalidad. De la normalidad, así es, sí. Sí, ¿y qué haríamos si no tuviéramos esa normalidad, esa cotidianeidad? Yo creo que sería muy fácil, si ya de por sí muchas veces es fácil no olvidarnos de aquellos que no tienen las ventajas económicas, sociales, médicas, tecnológicas, con las que muchos de nosotros contamos. Creo que muchas veces el recordar nuestra humanidad, nuestras limitaciones, nuestra normalidad, nos mantiene de cierta manera con esa conexión con aquellos seres humanos y con el mundo entero, con los seres vivientes, el planeta, para tener esa caridad que Jesús extendió hacia nosotros. Jesús nos recordó y quiso hacerse hombre, hacerse menos, ¿no? Para poder entonces enseñarnos el mejor camino y mostrarnos una vida plena y digna, pero esa vida plena, digna, eterna, va a suceder en comunión con el Padre si lo aceptamos a Él, no a través de medios tecnológicos, cibernéticos o químicos o médicos. Y el problema, Elsa, es que con nuestra afirmación de que el ser humano no es una falla que deba corregirse, que la condición humana creada a imagen y semejanza de Dios es algo digna y buena, y que la fe cristiana de alguna manera, como hemos mencionado, celebra la humanidad como el lugar donde se encuentra lo divino y lo terrenal, ¿no? que es la encarnación del mismo Señor. Creo que también reconocemos la deficiencia humana, pero yo la apuntaría, y creo que ahí es donde falla el transhumanismo, en que no hay una propuesta de cambio moral. Y entonces yo me imagino vivir por la eternidad, ¿verdad? Con mi conciencia en un chasis eterno, ¿verdad? Mecánico, o como quiera que no lo imaginemos, o biológico, o aumentado, y tener la condición moral que tengo, sin posibilidad de redención, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde nos falla. El problema no es el buscar la perpetuidad y la continuidad de lo físico, que es una promesa que también se nos hace en el Evangelio, ¿no? Que la vida va a ser renovada al final de los tiempos, de tal manera que va a haber una recreación de las cosas en el ámbito material. Pero Pablo argumenta bastante de que para vivir en la eternidad, nuestro corazón, nuestro ser interior debe ser ajustado a vivir también para la eternidad. Y en la condición en la que estamos ahora mismo, yo no me podría imaginar el sufrimiento, la depresión, la alienación del prójimo, las distancias que tenemos, los rencores, las rencillas, ¿verdad? Prolongar toda esa miseria.
Así es. Por la eternidad. Así que el problema del transhumanismo es que pudiera responder a la parte física, pero no a la parte ética, no a la parte moral, no a la parte espiritual, que necesita atención, que necesita cambios. No, Gerson, y estamos hablando también, me recuerdas a Isaías, ¿no? Cuando habla poderosamente acerca de nuestros corazones de piedra que necesitan transformarse y convertirse en corazones de carne. Es una verdad teológica que de cierta manera va en contra de lo que está proponiendo el transhumanismo. Y tal vez el transhumanismo nos presente este mundo maravilloso donde no solamente se abre un ser humano más adelantado, pero un ser humano superior intelectualmente también, o que viva mi espíritu para siempre, pero tal vez la cadena que nos estaría presentando el transhumanismo, sus propuestas, es de que nos está impidiendo pasar de esta vida limitada que nos impide estar en plena comunión con Dios. Yo ansío de cierta manera tener una vida plena en comunión con Dios cuando ya todas mis limitaciones físicas, incluso espirituales de mi alma, esas limitaciones que siguen estando de cierta manera retenidas en esta vida por el pecado, sea ya libre de todo esto y vivir en plena comunicación y en plena adoración a Dios, estando donde Él se encuentra y también con mis seres queridos y tantos otros seres que lo aman a Él. Yo creo que es un buen recordatorio de también la oferta del Evangelio, ¿verdad? Particularmente el Evangelio de Juan nos presenta a Jesucristo como el acceso a la oferta de Dios de una vida abundante y una vida eterna. Y en el día de hoy creo que algunos que se ilusionan con esta posibilidad del transhumanismo en su sentido más estricto y absoluto de buscar la mejora de la fisicalidad humana al punto de la eternidad, pues que recuerden que la oferta está ahí, que la hace el mismo Señor Jesucristo, diciéndonos que el que acude a Él tiene vida eterna, vida abundante, vida eterna. Y la promesa también de esa recreación última de todas las cosas, con un universo nuevo y la posibilidad para el ser humano de una resurrección donde ahora sí, nuestro cuerpo humano estará capacitado para vivir por la eternidad. Y también nuestro corazón, nuestra condición moral y ética conectada con Dios estará capacitada para vivir por la eternidad. Así que es algo para pensar, algo que la tradición cristiana ha mantenido desde sus comienzos y de lo cual nosotros queremos hacer eco en el día de hoy. Y quisiéramos invitarte verdaderamente a que continúes esta conversación con nosotros. Puedes suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo como Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify, YouTube. Ahí encontrarás también enlaces a este artículo que hemos mencionado, algunos otros que pudieran también ayudarte en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios, nos interesa mucho saber qué piensas de nuestras conversaciones y cómo las sigues, y también pudieras encontrar otras conversaciones en nuestros archivos que pudieran ser de tu interés. Nos haces un enorme favor si compartes en tus redes sociales esta conversación, este podcast, y si invitas a otros a ser parte de la misma. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales también al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También, Elsa, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Siempre es un placer hablar contigo. Igualmente, Gerson, gracias. Que estén bien. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.